Bendiciones, amados, a todos los hermanos que están conectados. A todos y cada uno de los hermanos que en esta mañana nos están acompañando, muchas bendiciones a todos. Que Dios esté con ustedes de una manera muy especial. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite compartir su palabra, y les voy a invitar a que usted vaya conmigo a su Biblia en el libro de Hechos. Vamos a leer en esta mañana el pasaje que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 14 de Hechos, capítulo 1. Cuando usted, aquí la familia, cuando lo tengan, pueden confirmarlo con un fuerte amén. Hechos 1, 12 al 14. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Elección del sucesor de Judas, lleva por título. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder presentar nuestras vidas delante de ti, Señor. Todo nuestro corazón, todo nuestro ser, te lo presentamos, amado Rey, dándote gracias, bendiciéndote, Señor, dándote gloria, honra y toda alabanza, porque sabemos, Señor, que solo tú eres Dios, que fuera de ti no hay otro. Gracias, Señor, por habernos alcanzado, por haberte revelado nuestras vidas y haber permitido, Señor, que te conozcamos. Gracias por esta palabra, porque es una verdad, la verdad que necesitamos conocer para ser libres. Señor, gracias por lo que tú eres, gracias por lo que tú haces, gracias por todas las cosas, Señor. En esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y pedimos, amado Rey, que te sigas moviendo, sigas obrando, te sigas glorificando, Señor. Que esa obra que empezaste en cada uno de nosotros, tú en este día la puedas seguir desarrollando hasta que la puedas terminar, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada corazón que dispone su corazón para escuchar tu consejo, y tú puedas obrar y operar de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: el secreto de la iglesia primitiva. El secreto de la iglesia primitiva. ¿En qué consistía este secreto que ellos tenían, o esta fortaleza de la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva, cuando usted va a este libro de Hechos, usted se da cuenta que existió una iglesia poderosa en el Señor. Una iglesia que pudo ver cada día los milagros, las maravillas, pudo sentir a Dios en sus corazones, pudo vivir guardándose para Dios, pudo ver y ser testigos del poder de Dios en sus vidas de una manera extraordinaria. Cuando usted lee este libro, usted queda como muchos cristianos o muchas personas quedan asombrados de ver cómo Dios se manifestaba día tras día a través de sus hijos, a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. La manera como Dios actuaba, cómo Dios obraba, cómo Dios
hacía tantas maravillas. Por eso se llama Hechos, porque realmente aquí es donde vemos plasmadas las maravillas de Dios cada día en la vida de las personas y de la iglesia cuando inició sus primeros pininos, sus primeros pasos en esta tierra. Sabemos todos que cuando empieza el capítulo 1 de Hechos, empieza con el primer pasaje de este libro diciendo la promesa del Espíritu Santo. Dios, Jesús, había dado una promesa a sus discípulos diciéndoles que iban a recibir el Espíritu Santo de Dios, que era la promesa del Padre. Y esa promesa que el Padre les había dado era para poderlos llenar de ese poder, revestirlos de poder y de esa autoridad, para que ellos pudieran seguir haciendo la obra de Dios, esa obra que ya Dios les había encomendado, pero que necesitaban ser embestidos, llenos del poder, llenos de la autoridad, llenos de la gloria de Dios, para que ellos puedan ser efectivos en la obra que el Señor les había encomendado. Y cuando usted va a este libro de Hechos y empieza a estudiarlo y empieza a analizar qué era lo que estas personas hacían para que Dios se manifestara de la manera como lo hizo, pues nos damos cuenta que ellos tuvieron algunas cosas que pusieron en práctica y que esas cosas fueron tan efectivas en la mano de Dios que hicieron toda esa cantidad de obras maravillosas que están escritas en este libro. En esta mañana vamos a mirar algunas cosas que ellos tuvieron presente en su vida y pudieron ser muy poderosas, con las cuales Dios utilizó para glorificarse. Quiero que por lo menos en el capítulo 1, versículo 14, ahí nos ubiquemos un momento. Ahí encontramos el primer punto. ¿En qué consistía el secreto de la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que los discípulos, los 12 apóstoles, estaban haciendo y estaban poniendo en práctica para ver la gloria de Dios sobre sus vidas? En el versículo 14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sabe? Cuando Jesús los doctrinó durante 3 años y medio ahí viviendo con los discípulos, les enseñó todo lo necesario. Jesús les había enseñado la palabra, ellos habían sido ya enseñados por la palabra, sabían del Antiguo Testamento y tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Jesús les decía que era necesario cuando se iba, cuando fue ascendiendo al cielo, ya despidiéndose de sus discípulos, Jesús les recalcó muchas veces que no se fueran. Capítulo 1, ahí mismo de Hechos, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche bien. Jesús les estaba diciendo a ellos que era necesario que se quedaran en ese lugar, en el aposento alto, y siguieran perseverando en la oración hasta que fueran embestidos, hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo que ya había sido dada por Él, por el Padre, a través de Él para sus discípulos. Entonces ellos estaban esperando, pero no estaban esperando de cualquier forma. En el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, usted se da cuenta cómo ellos estaban esperando la promesa. Dice que todos estaban perseverando en oración y ruego. Y esto es lo primero que te quiero mostrar. Uno de los secretos poderosos que los discípulos, que los apóstoles pusieron en práctica fue que ellos perseveraban en la oración y en el ruego. ¿Sabe por qué? Es importante y necesario aprender a entender que en Dios nosotros tenemos que ser perseverantes. El Señor nos ha venido hablando. El domingo pasado estuve predicando acerca de la perseverancia de la fe. Y ahora el Señor me pone este tema nuevamente y me dice: ahora vas a hablar del secreto de la iglesia primitiva.
Y yo, estudiando el libro de Hechos, me daba cuenta que el poder que ellos tenían estaba anclado en la perseverancia de lo que ellos habían recibido de Jesús. Cuando ellos recibieron la promesa, Jesús no les dijo cuántos días tardaría esa promesa. Él solamente les dijo: y seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Pasaron varios días, pasaron 50 días, hasta que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Por eso se llama Pentecostés. Ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, celebrando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y pasaron esos días en ruego, en oración, perseverando unánime, dice la palabra del Señor. Porque el discípulo del Señor, el creyente, el que ha sido llamado por Dios a estar delante de Él, tiene que aprender a perseverar en la oración. Jesús fue un ejemplo de perseverancia en la oración. Toda su vida fue una vida completamente de oración. No solo Él oraba, aunque tuviera a sus discípulos ahí hablando con Él muchas veces, en muchas ocasiones los dejaba solos y se iba a orar aparte, dice la Biblia. Se fue al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno, orando. Siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo de lo que es perseverar en oración. Y cuando estuvo enseñando acerca de la oración, usted se da cuenta que Él declara estas palabras cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Eso le declara el Padre Nuestro, pero dentro del Padre Nuestro, dése cuenta de algo tremendo que Él enseña. Pedid por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escuche bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos era crear una dependencia de cada uno de nosotros hacia Dios. Porque ellos no pedían: Señor, danos para esta semana. Señor, danos para 2 o 3 días. Señor, danos para un mes. Señor, danos el mercado del año. Él decía: el pan nuestro de cada día. Así como Dios lo había manifestado en el desierto cuando daba el maná. Ellos no podían ir a tomar el maná del día siguiente, solo el del día. Y recogían cada día lo que se iban a consumir en el día. Lo que nos está mostrando que Dios siempre ha querido que el hombre esté cerca de Él. Aunque sea a través de la necesidad, porque es una manera de Dios tenernos cerca de Él. Porque si no necesitáramos a algunos de nosotros de cosas y de circunstancias y de situaciones y de algunas provisiones, de pronto no buscáramos de Dios. Pero la necesidad Dios la utiliza también para acercarnos. Y no solo la utiliza, sino que Él es Dios y Él es el proveedor de toda bendición para cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos cerca de Él todos los días de nuestra vida. Y seamos constantes en esa búsqueda. Seamos constantes en esa oración. Seamos constantes en ese ruego. Mira, el mismo Jesús fue quien enseñó a ser muy constantes en la oración. Usted se va a Lucas capítulo 18. Vamos un momento, por favor. Lucas capítulo 18. Usted se da cuenta que Jesús enseña una parábola poderosa. La parábola de la viuda y el juez injusto. Y mire lo que dice el verso 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Porque el cristiano, el discípulo, el seguidor del Señor, tiene que entender y tiene que aprender a ser perseverante en la oración. Muchos empiezan orando, muchos tienen un tiempo de oración, muchos tienen un tiempo de ruego, pero muchos terminan cansándose de estar orando por cosas. Y sueltan las oraciones, sueltan el ruego.
Pero estos apóstoles estaban dispuestos a perseverar hasta el final, hasta cuando ellos vieran la respuesta de Dios. Y eso era uno de los secretos poderosos que los hacía a ellos invencibles. Porque la palabra, una característica de la perseverancia es que no está dispuesto a rendirse. La característica de la perseverancia es no estar dispuesto a rendirse. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido del Señor que tenemos que ser perseverantes? Ahora, fíjese usted también que en el capítulo 6, de ahí mismo de Hechos, capítulo 6, capítulo 2 primero, vamos al capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 6, vaya conmigo. Hechos, capítulo 6, versículo 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban resueltos, ellos estaban decididos, ellos estaban totalmente decididos a perseverar en la oración hasta que pudieran ver la respuesta que Dios había prometido para sus vidas. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar también a nosotros es aprender a ser perseverantes en la oración, porque la oración mueve la mano de Dios. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y usted tiene que aprender a ser perseverante en la oración. Ahora, otra cosa en la que ellos perseveraban, en la unidad. Hebreos 1:14, ahí mismo donde leímos, dice: estaban todos estos perseveraban unánimes. Es decir, que ellos estaban unidos en comunión. Hebreos, el mismo Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Y si usted va al capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era ¿de qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto era uno de los grandes secretos que los apóstoles del Señor tuvieron en su vida, en los inicios de la iglesia primitiva, la primera iglesia que existió. Ellos estaban unidos, el amor de Dios los unía, no había diferencias, eran de un solo corazón, todos sentían lo mismo, todos participaban de lo mismo, todos deseaban lo mismo, todos estaban unidos en comunión, tenían todas las cosas en común. Ahí dice la Biblia que ellos todo lo hacían de un solo corazón. ¡Qué unidad tan maravillosa! Y solo cuando el Espíritu Santo, solo cuando Dios, el amor de Dios está en nuestra vida, podemos unirnos a otras personas. Porque cuando no hay ese amor en ese nivel y en esa dimensión, estamos pendientes son de los defectos de los demás. Vemos son las cosas negativas de los demás. Estamos mirando lo negativo de la persona. Pero cuando está el amor de Dios, la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Porque cuando está el amor de Dios por encima de esas diferencias, por encima de esos defectos, el amor de Dios es más poderoso y se aprende a perdonar, y se aprende a sobrellevar, y se aprende a tolerar, y se aprende a soportar. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Ellos estaban en amor y ese amor los unía.
Había diferencia entre ellos, por supuesto, como las hay y siempre las ha existido, porque ninguna persona es igual a otra. Pero el amor que estaba en sus corazones podía ser que fuera más grande que verle defectos. Más bien ellos le amaban aún con sus defectos, con sus falencias, con sus dificultades. El amor los unía. Esa era una de las estrategias o de los secretos poderosos que tenían los apóstoles. Esa iglesia primitiva es la iglesia que realmente, este es el ejemplo de iglesia que Dios quiere que exista y persista en la tierra. Una iglesia que aprenda a ser unida, en vez de estar dividiéndonos, mirándonos nuestros defectos. Por eso Jesús fue muy sabio y muy contundente cuando dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque a veces somos muy dados, tenemos ese problema interno en nosotros, que somos muy dados a mirar el defecto de la persona, pero no nos vemos nuestros defectos. No nos vemos nuestros defectos. Y es verdad que la persona tiene defectos, es verdad que el hermano tiene sus falencias, pero también es verdad que yo tengo las mías. Y si yo fuera perfecta, no estuviera aquí en la tierra, estuviera en los cielos. Entonces, antes de traer ese espíritu de división, ellos no se dividían, ellos se unían. Tenían todas las cosas en común. El amor era tan fuerte y tan grande que las cosas pequeñas y las diferencias se cubrían. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque esta es la verdadera iglesia, la iglesia que debe estar delante de Dios, la que Dios estableció, la que Dios fundó. Es una iglesia que realmente aprenda a caminar en el amor de Dios, a estar unida en el amor de Dios. Entonces ellos perseveraban en la unidad, perseveraban en la comunión, perseveraban en esa comunión. Nada ni nadie los dividía, las diferencias. Tú por qué hiciste esto, tú por qué piensas esto, tú por qué dijiste esto. No, el amor los unía. Ahora, otro punto poderoso en el que ellos perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. Ahí capítulo 2, ahí mismo de Hechos, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era lo que ellos habían aprendido de Jesús. Y habían aprendido de Jesús y estaban enseñando a los otros discípulos. Y ellos perseveraban en esas enseñanzas. Ahora, miremos un momento en Santiago también, que nos habla algo acerca de lo que es perseverar en la palabra del Señor. Santiago 1:25, vaya conmigo. Santiago queda después de Hebreos capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la palabra del Señor, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escucha bien, que en la palabra, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que cada día nos recuerda, hay que aprender a perseverar en su palabra. Porque hay muchos que empiezan obedeciendo algunas cosas en Dios, pero con el tiempo, al no ver frutos, al no ver resultado de pronto de su obra, al no ver que se dan las cosas como Él quiere o como ella quiere, se terminan cansando y se terminan apartando de perseverar en la palabra. Los apóstoles perseveraban en la doctrina que habían aprendido de Jesús, en lo que habían sido enseñados del Antiguo Testamento. Ellos perseveraban en sus enseñanzas. Ellos no se desprendían, ellos no inventaban cosas, ellos no se las inventaban o hacían cosas distintas. Ellos perseveraban. Ahí está la clave de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que ellos daban, que habían recibido de Jesús. Ahora también hay otra palabra poderosa que nos enseña
ellos perseveraban en el partimiento del pan. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es tremendo esto, en lo que ellos perseveraban. Esa palabra se repite varias veces en ellos. Todo lo que los apóstoles hacían era que perseveraban en lo que habían aprendido de Jesús, en la oración, en el ruego, en la unidad, en la doctrina. Ahora perseveraban en el repartimiento del pan. Mire, vaya conmigo a capítulo 2, verso 46, que también nos dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ellos compartían. Ese partir el pan es compartir. Estar entendiendo que mi hermano tiene una necesidad y que Dios me ha dado la facultad a mí para bendecir a otros, y yo lo hago. A muchos no entienden esto de Dios. Yo no sé por qué no es fácil para entender estas cosas. Hay muchos cristianos que no han aprendido esto. ¿Sabe? Cuando tú vas a la Biblia y empiezas a estudiar, te das cuenta que el mismo Señor enseñaba, el mismo Jesús declaró estas palabras: es mejor dar que recibir. Y en otras partes del Nuevo Testamento dice que el que hacía lo malo, que robaba, deje de hacer aquello y le pida a Dios que le ayude y que pueda trabajar para que tenga con qué compartirle a los demás. Porque si hay una gran verdad es que Dios nos ha llamado para bendición. Eso no lo podemos negar. Pero la otra verdad que va ligada a esa verdad es que somos fuente y canal de bendición para otros. Y eso no lo podemos negar tampoco. Así que Dios nos ha llamado para que seamos un canal de bendición. Mira, en el tiempo de estos apóstoles, de la iglesia primitiva, ellos no diezmaban. Ay, usted se va a sorprender. Ellos no diezmaban. Ellos daban todo lo que tenían. El 100% de lo que tenían. Ellos venían y vendían sus casas y vendían sus fincas y la traían a los pies de los apóstoles. Y les decían: he vendido mi casa, he vendido mi finca, he vendido el ganado, he vendido lo que tenía. Y se lo traían a los apóstoles y le decían: aquí está este dinero. Todo lo que lo vendí, todo por el valor que lo vendí, aquí está este dinero. ¿Saben qué hacían ellos? Tomaban ese dinero. Como la comunidad iba creciendo, el pueblo iba creciendo, porque el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces los apóstoles veían la necesidad de los hermanos y entonces compraban alimento y proveían alimento para todos. Ahí no se ponían a mirar tantas cosas para no dar. Porque el que no le gusta dar va a encontrar miles de justificaciones para no dar. Y siempre tenga en cuenta esto, que la persona que menos da es la que más habla, y la que más critica, y la que más señala, y la que más está siempre renegando. Pero la que da siempre está callada porque ha entendido este principio divino. Ellos tenían algo poderoso y era que perseveraban en el partimiento del pan. Ahora vaya conmigo a Mateo por un momento. Mateo 25, versículo 31 al versículo 40. Mateo 25, vamos a leer del versículo 31 al versículo 40. Mire la palabra poderosa que Jesús declara aquí. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuchen bien esto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, escuche bien, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, escuche bien, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Caramba, yo no recuerdo haberte visto a ti, Jesús, pidiéndome comida, o que necesitaba ropa y yo te di ropa, o sediento y te dije tomar. Y dice, mira la respuesta que Jesús le declara a estos escogidos. Le dice, verso 38, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, siguen ellos preguntando, o dónde te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti. Mira la respuesta en el verso 40. Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aleluya. Ojalá subraye eso en su Biblia. Él le dijo: de cierto os digo, es una verdad absoluta, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. Bueno, ¿quiénes somos los hermanos? La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Juan capítulo creo que 5. En Juan está que nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios somos hermanos de Cristo. ¿O no es así? Dice el apóstol Pedro que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, ya somos hermanos por el sacrificio que Cristo hizo. Nos convierte en sus hermanos. Nuevamente Dios nos adopta. ¿Y sabe una cosa? Ahora somos hermanos de Jesús. Si usted le sigue, si usted le ama, si usted persevera en su palabra, usted se convierte en un discípulo, pero también en un hermano, en un hijo del Padre. El Padre Celestial es un hermano de Cristo. Y aquí lo dice claramente, que Jesús le responde a esta generación de justos, a estos justos que se pudieron salvar: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando usted comparte con alguien, con un siervo de Dios, con un hijo de Dios, con los hermanos en la fe, porque le ve una necesidad y usted tiene para ayudarle y le da, usted se lo está haciendo al mismo Cristo. Usted está haciendo la obra que Cristo ha mandado a hacer, que compartas tu pan con el que la necesita. Esa es la verdadera iglesia que Dios ha fundamentado en la tierra. Y el mismo Santiago decía: si tu fe está viva y viene un hermano a ti y te dice: hermano, tengo hambre, no tengo que comer, no tengo que vestir, no tengo nada, y tú vienes y le dices: bueno, vamos a orar, y le oras y lo ayudas en oración, y no está mal que ores por él, pero tú tienes que compartir y lo dejas ir sin darle nada. Dice Santiago: esta fe tuya es muerta porque no la pones en práctica. Porque la fe es obedecer la que el Señor nos enseña en su palabra. Y los apóstoles habían entendido lo que era el amor, lo que era el estar unido, lo que era lo que Jesús les había enseñado, que más valía dar que recibir. Y para ello ellos lo ponían en práctica cada día de sus vidas. Por eso tenían todas las cosas en común. Por eso no habían aprendido que su riqueza, que su gozo no consistía en ser ricos, millonarios, sino en practicar la palabra de Dios cada día en sus vidas. Eso era lo que los hacía más ricos, porque estaban haciendo tesoros en los cielos. ¿Cuántos quieren hacer tesoros en los cielos? Acuérdense que esto es terrenal y esto es vano. O mucho que juntes dinero en esta tierra, que te llenes de casa en esta tierra, tú no te vas a llevar ni una casa. Ni la cédula te pueden llevar el día que mueras. Nada. Lo que hiciste,
En obediencia a la palabra del Señor es lo que va a contar el día que Dios esté delante de ti y te llame a cuentas. Lo que hiciste. Ahí vas a ser recompensado según tus obras. Y mira que Jesús estaba declarando: por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La iglesia ha sido llamada a entender lo que el Señor quiere que vivamos cada día y que perseveremos, porque muchos han empezado haciendo buenas obras en Dios, pero muchos se han cansado y se han cansado hasta el punto que se han vuelto atrás. Y Dios no quiere. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes la arrebatan. Es decir, usted tiene que aprender a ser valiente, a no retroceder, a seguir avanzando, a perseverar, a seguir perseverando hasta el final. No importa que no veas una respuesta, que todavía no estás viendo lo que tú deseas, pero tienes que perseverar hasta que veas la respuesta en el Señor. Y tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha enseñado, en estas obras que Dios espera que nosotros hagamos cuando tenemos la fe en Él. Ahora sigue diciendo que ellos perseveraban también en congregarse. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Parece que algunos hermanos este versículo en la Biblia no lo tienen. Hebreos capítulo 10, 25 al 14. Este versículo como que se lo borraron de la Biblia. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos. Subráyelo en su Biblia. Si lo encontró, subráyelo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que el día se acerca. ¿Qué hacían los apóstoles para ser tan poderosos en el Señor? Dice que ellos perseveraban, unánimes, pero perseveraban en ir al templo, en congregarse, en la palabra, en compartir la palabra, en practicar esta palabra, en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en congregarse. Oh, pero esta palabra sí es tremenda, porque este es el problema que estamos viendo en estos tiempos. Yo me convertí en el año 98. Me bauticé en el año 2000, un 26 de diciembre del año 2000. Y yo puedo contar con la mano cuántas veces he faltado a una escuela dominical. Y los cristianos de hoy día no se quieren congregar ni siquiera en los en vivo. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿va? ¿Cómo queremos ver que Dios se manifieste y ver el poder de Dios? ¿Y cómo queremos que Dios nos responda cuando le decimos: papito, papito lindo, ayúdame, Señor, bendíceme, súpleme esta necesidad? No queremos. ¿Qué problema? ¿Existía ese problema en el Antiguo Testamento? Ahí en el libro de Hechos sí existía. Sí existía. Pero los apóstoles, la primera iglesia primitiva, no tenía este problema. Dice que ellos se congregaban, ellos perseveraban cada día en el templo. Sus discípulos, sus apóstoles, perseveraban todos los días en el templo buscando del Señor, buscando cada día en el Señor. Imagínense, la iglesia de hoy día, nosotros por lo menos este ministerio aquí en Montería,
Nos congregamos los miércoles, los sábados y los domingos. Pero, ¿cuándo estamos juntos todos el miércoles? ¿Cuándo estamos juntos hoy domingo? Muchos se han acostumbrado que como eso queda en el Facebook, entonces después en la casa, en la noche se lo ven. A cualquier hora dicen, no, ya eso queda ahí en la página, yo voy y me lo veo después. Pero no se está dando cuenta que no se está disciplinando y no está siendo obediente a la palabra del Señor. Y cuando usted no obedece a la palabra del Señor, usted está desobedeciendo. Porque está pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? El que puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué dice Santiago? Le es contado como pecado. Así dice Santiago en la palabra. Entonces muchos pueden hacerlo, pero no lo hacen. Porque el domingo voy a lavar, porque el domingo voy a planchar, porque el domingo me levanté tarde, porque serenó, porque no serenó, porque salió el sol, porque no salió, porque no tengo ganas, porque sí tengo ganas, por esto, por lo otro, por lo que sé. Y todo un problema que la iglesia de hoy ha tenido. La iglesia primitiva no tenía este problema. Los apóstoles todos los días, ni siquiera 3 veces a la semana, todos los días perseveraban en ir al templo a buscar del Señor. Ahora nosotros tenemos más comodidad y aún así los hermanos tenemos que estar empujándolos. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar como si fueran ellos una carretilla y nosotros el que está empujando la carreta. Hay momentos en que yo le digo, Señor, yo no puedo empujar, yo no me gusta empujar a nadie, porque cuando tú me llamaste a mí, yo no necesité que nadie me empujara, tú mismo me empujaste. Pero la iglesia tiene que entender que usted tiene que aprender a perseverar buscando del Señor. Usted tiene que aprender a perseverar buscando de Dios cada día, cada semana, cada ¿cómo tú puedes levantarte un día sin orar? ¿Cómo puede usted levantarse y durar todo un día sin orar? Y viene el otro día y nuevamente lo tomas. Entonces tú no estás creyendo lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pero hemos sido llamados a perseverar en lo que Dios nos ha puesto delante, en lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica, y dentro de eso está ir y congregarnos como Dios lo ha establecido, no como algunos lo tienen por mala costumbre. Ahora mire bien esto. Ellos perseveraban en predicar. Hechos capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7 para que usted entienda lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Dice, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria del alimento. Escuche bien. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, mire bien lo que dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Escucha bien lo que estaba sucediendo. Y nosotros, subrayen su Biblia, persistiremos, subrayenlo, perseverancia, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. Y mire lo que sucedió. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos, y crecía, escuche bien, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Oye, llegó un momento, como ellos atendían a las viudas y estaban pendientes de la necesidad de todas las personas, de la multitud, ellos eran 12. Ellos tenían que ir al templo a orar. Ellos estaban ministrando la palabra, predicaban. Y llegó un momento donde muchos empezaron a murmurar porque algunas viudas quedaban de pronto desatendidas, que no les estaban dando las raciones, la comida, lo que ellos necesitaban. Y los apóstoles no podían con esa carga. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de orar y de predicar, que es el llamado que Jesús le había hecho a ellos, para ir a servir a las mesas. Lo que mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende la labor del pastorado. Y quiero ahora aprovechar este momento para decir a la iglesia, ¿por qué será que puede para las personas aquí ahora en estos tiempos considerar que el médico es una profesión, el abogado tiene su profesión, el docente, el maestro tiene una profesión, el que juega fútbol es un deportista, tiene su profesión, pero el pastor no tiene ninguna profesión, según las iglesias, según la gente de hoy del común, que no ha entendido estas cosas. Los apóstoles llegaron a un momento a darse cuenta que ellos no podían asumir eso. Hay gente que se puede poner a hacer ese trabajo, pero no podemos nosotros dejar de predicar, que es el llamado que Dios ha hecho a ellos, y es el mayor llamado para ir a servir a las mesas. Quiero que entienda usted, amado, que el que Dios ha llamado, la Biblia dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas y a los maestros. 5 ministerios. No lo constituyó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo repartió dones. Usted va a la Biblia y se da cuenta que el Espíritu Santo repartía dones como Él quería, dice la Biblia, como Él quiere según su capacidad. Pero los ministerios, quien los establece es Jesús, el Hijo de Dios. Y no todo el mundo ha sido llamado para servir a Dios. ¿Y por qué mucha gente no ha entendido estas cosas? Porque alguien una vez escuchaba, ¿por qué la gente no entiende que el llamado que tiene un pastor o unos pastores? Porque tampoco ni siquiera permiten que la palabra pastora sea nombrada. Hasta eso lo tienen censurado. Se ponen a discutir algunas cosas que no tienen ni siquiera relevancia en la palabra del Señor. Porque la Biblia pastora no existe en la Biblia. Y con eso no han puesto a la mujer en una posición donde no, según ellos, no existe la pastora. Bueno, cuando venga el Señor y nos vaya a dar los galardones, ahí es donde nos vamos a sorprender los unos con los otros. Pero sí quiero decirle que en estos momentos los apóstoles perseveraban en el mandamiento que Jesús les había enseñado. Él les había dado una orden, y por todo el mundo, y predicar, y hacer discípulos. Ese era el llamado que ellos tenían. Y ellos no podían descuidar su llamado por hacer otra cosa distinta. Hay algunos siervos de Dios, y aprovecho también para decirlo, que han empezado sirviéndole a Dios, pero que se han desenfocado porque se han amarrado. El mismo Jesús, mira, el mismo Señor nos enseña en su palabra que el que milita en las cosas de Dios no se puede enredar en las cosas del mundo. Cuando tú has sido llamado para servirle a Dios, ya sea como apóstol, ya sea como pastor, ya sea como evangelista, ya sea como maestro, ya sea como profeta, que son los ministerios. Si tú has sido llamado para servirle a Dios, tienes que enfocarte en lo que Dios te ha llamado. El problema está en que nosotros nos dejemos enredar. Nos desubicamos en el ministerio. Y muchos han empezado sirviéndole a Dios y han terminado saliéndose de la obra del Señor, porque se han dejado enredar militando en las cosas de esta tierra. Pero ¿qué puede ser más grande en esta tierra para nosotros? ¿Qué podríamos comparar con servirle a Dios? ¿Qué oficio o qué profesión podríamos comparar?
Yo diría que no podríamos compararnos con nada. El servirle a Dios es lo más grande, es el privilegio más grande que el Señor nos ha dado. Y tenemos que darle el valor y la honra que eso amerita. Por eso usted, amado, que ha sido llamado a servirle a Dios, ya sea que tenga un ministerio, o que tenga un don, o que tenga un talento, o lo que Dios le haya puesto a usted y quiere que usarlo Dios a través suyo, usted tiene que disponerse cada día y no dejarse desenfocar de lo que Dios quiere hacer a través suyo. Porque muchos lo han hecho y han abandonado el ministerio. Muchos han hecho como hizo Esaú, que negoció su primogenitura con un plato de guisado de lenteja. Y es triste, amados, cuando no entendemos lo más valioso en esta tierra. Lo más valioso para nosotros es aprender a entender que Dios ha hecho un llamado. Por lo menos hoy yo lo puedo decir. Yo no escogí ser sierva de Dios. Yo no escogí predicar su palabra. Yo no escogí un día y dije voy a predicar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que el Señor me haya llamado a mí a hacerlo distinto. Ahora que lo he entendido, que me ha llamado a hacer lo que me toca a mí, rendirme frente a ese llamado y cada día tratar de ser mejor para que la gloria y la honra sean para Él y Él pueda recibir más grande gloria. Pero no puedo permitir que nada ni nadie me confunda en esto que Dios ha trazado para mí. Y que esto es un trabajo, hermanos. Servirle a Dios amerita tiempo. Servirle a Dios amerita mucho tiempo. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar leyendo. Tenemos que estar buscando de Él. ¿Usted cree que venirse aquí, sentarme yo o pararme frente a ustedes a predicar? Yo he tenido que leer la Biblia. He tenido que leerla. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces. Pero para poder Dios revelarme, para poder Dios iluminarme, tengo que estudiar la palabra. Y tengo que pasar tiempo a solas con el Señor. Tengo que orar. Y esto es un trabajo. El trabajo que hacían los apóstoles. Por eso usted tiene que entender que el servirle a Dios, esto es también un trabajo, una profesión en el Señor. Muchos lo han entendido, pero otros no. Por eso es que muchos se prestan para hablar de los pastores y para decir una cantidad de cosas, y no solo de los pastores, de los evangelistas, de cualquier persona del Señor que le sirve, hablando ignorancias, porque no entienden el plan y el propósito de Dios. Y mire, les quiero terminar leyendo Mateo capítulo 24. Vamos a leer esa cita. Mateo 24, versículo 3. Jesús hablando de la perseverancia. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El secreto de la iglesia primitiva estaba en la perseverancia. Ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración y en el ruego, perseveraban en la unidad, perseveraban en el partimiento del pan. Ellos perseveraban al congregarse en el templo. Ellos perseveraban en predicar la palabra del Señor. Y esto hacía que Dios se manifestara de una manera gloriosa y poderosa en la iglesia. Dice la palabra que Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. No los iban a buscar. Dios los traía. Dios los traía, el Señor los traía, el Señor los traía, los metía dentro del grupo, los añadía, los sumaba, los sumaba, los sumaba. Porque hay que aprender a ser perseverantes en el Señor. Este es el problema que muchos están sufriendo hoy día, que son inconstantes. La inconstancia es lo contrario a la perseverancia. La perseverancia es persistir. Y Dios quiere que la iglesia aprenda a persistir. Las promesas de Dios se conquistan en la perseverancia. Usted tiene que perseverar hasta que vea la respuesta. Usted tiene que orar hasta que vea la respuesta. Usted tiene que permanecer hasta que usted vea que Dios obra en favor suyo. Usted tiene que seguir hasta el final. Ese es el secreto de la iglesia primitiva. Ese era el secreto de los apóstoles.
Ese era el secreto que ellos hacían y que ellos veían el resultado día tras día en sus vidas. Así que nosotros hemos sido llamados también a perseverar en todas estas cosas que ellos practicaron, a tomarlas y a perseverar en ellas hasta el final. No se canse de hacer el bien, no se canse de orar, no se canse de tener comunión con los hermanos, no se canse de amar, no se canse, amado, no se canse de congregarse, no se canse de leer la palabra, no se canse de buscar del Señor, no se canse, persevere hasta el fin, porque Jesús lo declaró muy poderosamente. Aquí hay una promesa: el que persevere hasta el fin. Es decir, si tú tienes esa fe y vas a permanecer en ella, tienes que permanecer hasta el final, tú serás salvo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que Dios nos siga ayudando y nos dé esas fuerzas para no desmayar nunca.